Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ir dando inicio. Muchas gracias, Matei, por la invitación. Adelante. Eso, Laura, aquí esta noche con todos los que están conectados, aprovechando, ¿verdad? Ese gran conocimiento que vos tenés. Laura, para los que no la conocen, es una gran profesional en el área de psicología deportiva. Eh, Le tengo demasiada confianza. Nos ha apoyado en todo lo del que pueda. El año pasado tuvimos una charla similar y tuvimos excelentes resultados en varias atletas. Esperamos que este año también la disfruten previo al que pueda para fortalecer también ese músculo, ¿verdad? Que es la mente. Y bueno, Laura, ansioso por escucharte y empezar a aprender de todo esto. Muchas gracias, Matei, por la invitación y no, muy contenta acá de estar compartiendo. Estamos grabando también la charla por cualquier cosita y bueno, mi nombre es Laura Moreira. Llevo más de como 23 años trabajando en psicología del deporte. He trabajado con distintos deportes, en selecciones nacionales, me he desarrollado en esta área y también practico deporte. El año pasado corrí los 21 kilómetros, lindísimo, de verdad, el Quepoa es una ruta linda, que la aprovechen mucho, que la disfruten. Y justamente hoy vamos a estar trabajando el tema de la preparación psicológica para las carreras y sobre todo haciendo énfasis en los procesos de aprendizaje, en los procesos deportivos y sobre todo cómo el deporte nos colabora como personas en nuestro desarrollo, en nuestro aprendizaje y nuestro crecimiento. Quisiera invitarlos, invitarlas, si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden escribirla en el chat, bienvenidos, o si alguno también quisiera participar, levanta la manita y con gusto en cualquier momento de la charla, o sea, no necesariamente hay que esperarse hasta el final. Así que si tienen alguna consulta, con gusto. Yo les voy a ir haciendo también algunas preguntas y la idea es que lo puedan ir respondiendo en el chat. Así que bueno, así va a ser la dinámica y nuevamente les agradezco un montón conectarse y muchas gracias por estar por acá. Primero que todo, tenemos que pensar y entender que el deporte es una actividad humana que lleva estructura, lleva horarios, lleva procesos, lleva entrenamiento. O sea, el deporte es distinto a la actividad física porque, porque la actividad física es movimiento libre, o sea, es movernos sin una estructura de tener un plan de entrenamiento, una distancia, una forma determinada de hacerla. El deporte por esta estructura y porque también lleva reglas y lleva, bueno, reglamentos y demás, toda esta estructura del deporte nos genera toda una serie de aprendizajes que, como comentábamos ahora, son importantes para la vida y para el deporte también. Entonces, quisiera comenzar con el tema de entender que hay distintas formas de practicar el deporte. O sea, no es el mismo deporte, no es lo mismo ser un atleta élite a un atleta amateur, a alguien infantil, juvenil. Y les comento esto también por si ustedes tienen hijos o hijas que practican deporte. Cada edad y cada momento de la vida deportiva es distinta. Entonces, esto es lo primero de entender, que no, el deporte siempre lo practicamos similar, pero depende también del momento en el que estemos, de la etapa. A veces somos atletas amateur o deportistas amateur. Amateur es cuando uno no recibe una remuneración, o sea, uno no vive del deporte o no es atleta élite. Entonces, a veces la mayoría de nosotros somos atletas amateur, sin embargo, a veces nos sobreexigimos o nos medimos con la medida de si fuéramos atletas profesionales o élite. Se los digo en la experiencia cotidiana de trabajo. Yo trabajo con atletas élite, trabajo con deportistas amateur y muchas veces nosotros como deportistas amateur nos llegamos a exigir de una manera ciertos procesos o ciertos rendimientos que responden más bien a atletas élite.
Entonces aquí les traigo esta primera diapositiva como para ubicarnos nosotros siempre y entender que hay distintas formas de practicar deporte y tenemos que ubicarnos en cuál es la forma en la que estamos actualmente. No forma física, sino cuál es el deporte que estamos practicando. Deporte escolar, universitario, lo que se practica en las escuelas, en los coles, igual infantil, juvenil. Por si tienen hijos o hijas en el deporte, ser atleta infantil o juvenil, lo más importante es aprender, aprender, aprender. A veces tratamos a los atletas juveniles e infantiles como que si fueran ya atletas élite, lo cual es bastante peligroso y dañino. Entonces, los niños y los jóvenes en el deporte, lo más importante es que disfruten y justamente esto se trata también del proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces los atletas juveniles son tratados como que si fueran atletas élite y esto los lleva a un burnout. También está el deporte a nivel recreativo, adaptado, que es cuando sucede algún tipo de adaptación por algún tema a nivel físico, cuando practicamos deporte para la salud y cuando practicamos deporte competitivo, que en el caso de la carrera del Kepoa, existen varias formas. Hablamos, amateur es cuando lo practicamos por el gusto, por el tema del disfrute, porque nos gusta estar en un evento, ponernos un reto y tenemos esta sensación de logro, ¿verdad? De alcanzar y la medalla. Sin embargo, tenemos de verdad que ubicarnos porque muchas veces nos sentimos o esperamos rendimientos como si fuéramos atletas élite o profesionales. Profesionales es cuando se recibe una beca o un patrocinio, pero un patrocinio que nos ayuda a vivir, o sea, un patrocinio sustancial, son distintos. Entonces, como atletas amateur, nuestro proceso deportivo es de una manera, como y nuestro rendimiento, nuestra preparación es de una manera, y como atletas élite o profesionales es otra manera. Vamos a trabajar acá en esta presentación el tema del deporte competitivo a nivel amateur y sobre todo como en este proceso de preparación podemos ir encontrando claves necesarias e importantes para nuestro desarrollo como personas en el deporte. Entonces el deporte siempre va a ser integral. O sea, cuando vamos a hacer la carrera del Kepoa o cuando entrenamos, siempre va a estar nuestra parte física, que ese es el cuerpo. Por ejemplo, en lo físico entra la velocidad, la resistencia, los músculos. Tenemos también la parte técnica, que es la forma en cómo corremos, la zancada, la abrazada, desplazarse en montaña, que POA también es una carrera que puede tener algunas partes técnicas o en playa. Entonces, ese es el elemento técnico, es desplazarse en distintos terrenos. La estrategia es cómo lo vamos a correr. Por ejemplo, no es lo mismo correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, 21 kilómetros. La estrategia incluye también la nutrición que vamos a seguir, el ritmo que vamos a buscar montar, cómo nos vamos a desenvolver durante la carrera. Importante para los que corren media distancia, los 21 kilómetros, es necesario poder montar un ritmo que podamos sostener, porque a veces con la emoción de la salida o los mismos 10 kilómetros, con la emoción de la salida le ponemos, ¿verdad? Y montamos un paso muy rápido que luego nos puede cobrar factura. Esa sería la parte estratégica, tratar de regularse en la salida, montar un paso, cómo voy a hacer el cierre, cómo voy a correr. Dentro de la parte estratégica también incluye lo nutricional, alimentación, hidratación, el que pueda, al ser en clima caliente, yo estoy ahorita acá en Playa Hermosa, pues no es en Quepos, es un poquito antes. Sí les cuento que, por ejemplo, ayer y hoy ha estado bastante caliente el clima, entonces todo lo que es el tema de hidratación, alimentación es importantísimo, de planificar aquí dentro de la estrategia, de cuidar. Eh, Dentro de este punto es importante no probar cosas nuevas, no hacer cambios. Y hablábamos, y uno de los temas de la charla es el proceso. O sea, todo lo que ustedes han ido aprendiendo en los meses, en los días, en los años de entrenar en este proceso que han ido teniendo para llegar al Kepoa o para otras carreras, es importante entender que en ese proceso uno va aprendiendo y uno va aprendiendo qué comer, cuál estrategia seguir, cuál ropa utilizar
Y eso es justamente lo que nos genera la confianza. Si de repente es la primera carrera, porque puede pasar, entonces estamos quizás comenzando en un proceso de realizar carreras de trail run. Y está muy bien, qué lindo es comenzar en un proceso deportivo, que es lo importante cuando estamos iniciando un proceso, prestar atención, saber de que vamos a ir aprendiendo cosas en el camino, entender esta cuota que siempre hay de ser principiante, entonces vamos a aprender y justamente el aprendizaje en el camino es uno de los elementos más importantes. O sea, si es la primera carrera que van a hacer, no se pongan un objetivo de un tiempo, decir, voy a correr en 2 horas, en 1 hora. Realmente, si es la primera carrera, traten de proponerse un objetivo de aprender, de valorar la experiencia, de prestar atención, de vivir la experiencia. Este objetivo va a ser más flexible y les va a permitir entrar en este proceso de aprendizaje que nos lleva el deporte. También tenemos el elemento psicológico, que dentro de lo psicológico está lo que pensamos, lo que sentimos, las emociones, que pronto lo vamos a ver. Lo psicológico realmente hay que prestarle atención y regularlo durante las carreras, porque puede determinar la experiencia. Por ejemplo, podemos estar muy tranquilos, correr de manera fluida, y esto nos va a ayudar a lo físico, a lo técnico o a lo estratégico. O podemos estar muy nerviosos o con una emoción muy fuerte, mucho miedo, mucha ansiedad, y esto definitivamente va a afectar lo físico, lo técnico y lo estratégico. Entonces, ¿qué es lo importante? Y ya pronto vamos a profundizar un poco más en lo psicológico, prestarse atención, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, cómo estoy llevando este tema de la competencia. Recordemos que como atletas amateur, lo más importante es procurarnos experiencias saludables, bonitas, recreativas, que nos desconecten de la vida, del trabajo. O sea, justamente las competencias cuando somos atletas amateur es un desconecte de muchas cosas que nos ayudan a conectar con nosotros mismos y a entender y valorar muchas cosas de la vida. Entonces, es importante en lo psicológico eso, prestarse atención, cómo estamos, qué estamos pensando. Lo social, aquí se incluye la familia, los amigos, em, los Te dije que traía, entrenadores, las te parejas. dije que Todo esto dentro de lo social también entra en el deporte integral. ¿Qué es importante de hacer a nivel social? Ponernos de acuerdo. Por ejemplo, si vamos con la familia para la carrera, es importante comunicar y ponerse de acuerdo qué necesitamos. Necesitamos llegar puntuales, necesito dormirme hasta ahora. Entonces, dentro de lo social, grupos de amigos que van a viajar a la carrera o las familias, pónganse de acuerdo a qué horas se van a levantar, a qué horas quieren llegar, qué necesitan. Este ponerse de acuerdo va a hacer de que la parte social funcione como un apoyo y que no más bien se convierta en un obstáculo. ¿Por qué? Porque a veces, si tal vez iba con la familia y la familia no se apura o no trata de llegar temprano y el corredor o corredora quiere llegar temprano, entonces va a generar en lo psicológico una tensión, una presión, una ansiedad, que esto va a impactar lo físico, lo técnico, lo estratégico. Entonces, ¿qué es lo importante dentro del proceso de preparación? Acomodar todas estas áreas. ¿Qué es necesario estos días antes? En lo físico, ya lo que entrenaron, entrenaron, ya eso está ahí, confíen en ese proceso. ¿Qué es importante en lo físico? Descanso, horas de sueño, ojalá que puedan dormir bastante, mantener el cuerpo tranquilo, que pronto vamos a ver eso. ¿Qué es importante dentro de la estrategia? Montar una forma, cómo lo van a hacer, cómo van a competir, qué ritmo quisieran, independientemente de lo que esté pasando afuera, qué quisieran hacer, ¿verdad? Porque a veces la carrera sale muy rápido y uno monta el mismo ritmo de las otras personas, pero tal vez no es el ritmo de uno. Y ahí es donde viene todo este tema de que puede venir un sobreesfuerzo y eso va a afectar lo psicológico, lo nutricional. Entonces, pónganse de acuerdo con ustedes mismos de cómo quieren correr la carrera, qué necesitan dentro de esta estrategia. Estos días antes en lo psicológico traten de prestarse atención, de mantenerse optimistas, de conectarse con el agradecimiento, la oportunidad, la bendición de poder correr, de estar ahí. Hablamos de que somos atletas amateur,
no profesionales, no élite, no sé si por acá hay algún atleta élite, pero generalmente en estas carreras somos atletas amateur que estamos buscando algún tipo de conexión, recreación y demás. Así que bueno, la parte psicológica es mantenerse tranquilos, conectarse con el disfrute. La parte nutricional es buena alimentación, buena hidratación y la parte social, ponerse de acuerdo con la familia o con los amigos con los que vamos a ir. Esto a grandes rasgos. Ahora, hablábamos en la charla de que esto es un proceso, ¿verdad? Entonces, el proceso de preparación lleva meses, años, no solo para una carrera, sino que la idea es que el deporte sea parte de nuestra vida. No es solo prepararse para un evento y ya después dejar de correr, sino es poder hacer que el deporte sea sostenible en el tiempo y que nos acompañe la mayor cantidad de años en la vida. Entonces, al entender que es un proceso, tenemos que entender que hay etapas. Por acá vienen algunas edades, esto no necesariamente porque si comenzamos a correr a los 30 años, vamos a comenzar igual aquí por el inicio activo. El inicio activo es el inicio, ¿verdad? Cuando comenzamos, cuando nos compramos las tenis, empezamos a trotar un poquito, nuestra primera carrera. Luego vienen los fundamentos, que es aprender la base, los fundamentos del movimiento, del deporte. Luego tal vez nos vamos metiendo un poquito al entrenamiento, entonces vamos aprendiendo a entrenar. Este modelo es un modelo que viene de Canadá, no necesariamente es solo para las carreras, es para el desarrollo deportivo o de los atletas a largo plazo. Se los traigo por acá para entender el tema del proceso, o sea, se requiere años, o sea, más de 10 años en un deporte para llegar acá al alto rendimiento deportivo, que como les comentaba, pues obviamente no es el caso, pero lo que quisiera hacer énfasis acá, y esta imagen es el mismo modelo, es entender que para nosotros llegar a ser activos de por vida o fit de por vida o competitivos de por vida es, por ejemplo, esto de estar en una carrera y demás, que nos gusta competir y sentir ahí esas emociones que se sienten solo en la competencia. Para llegar ahí, ocupamos pasar por varias etapas. Hablamos el inicio activo, los fundamentos y aprender a entrenar. Esto es parte importante del proceso. No se trata solo de alcanzar ahora un tiempo. Es más, yo les diría, no se preocupen o no corran solo por un tiempo. Un tiempo para la experiencia como atletas amateur es inclusive limitarse a solo una variable. Es importante en este proceso de estar en un deporte también plantearse otro tipo de objetivos. Por ejemplo, un objetivo puede ser disfrutar la carrera, otro objetivo puede ser sentir que doy mi mejor esfuerzo, sobrepasar los obstáculos, mantenerme concentrado. Puede ser un objetivo también social, ayudar a otras personas, motivar a otras personas, generar un impacto en una comunidad. O sea, hay distintos tipos de objetivos que no solo son un tiempo. Entonces, en esta base, aprender a entrenar los fundamentos y el inicio activo, es necesario entender que un montón de aprendizajes se generan y que son importantes de prestarle atención. ¿Qué les recomendaría? Que con cada carrera puedan llevar un registro, un diario, decir qué aprendí, qué alimentación me cayó bien, qué ritmo me ayudó, en qué me concentré. Todas estas experiencias del proceso definitivamente va ayudando. Les cuento por acá de manera breve, este es el caminito del alto rendimiento. Vean que es un espacio pequeñito de la excelencia deportiva. Acá están los atletas de selecciones nacionales, de competición internacional. Esto es una decisión que los atletas toman, llegar ahí. Y definitivamente no es todo en el deporte. Vean que la mayor parte del deporte es esto de procurar que seamos personas activas de por vida. Eso al final de cuentas es el fin mayor. ¿Por qué es el fin mayor? Porque ser una persona activa de por vida y que disfrutemos de las carreras, que disfrutemos del deporte, es lo que justamente nos brinda la salud personal y cómo, vean lo que dice acá, la salud de la nación, o sea, la salud a nivel país o a nivel grupo, ¿verdad? Entonces,
Por eso les decía, más allá de que si hicieron 1 hora, 2 horas, lo más importante es poder disfrutar este tipo de procesos. Obviamente van a dar emociones, va a dar un poquito de susto, va a dar alegría, pronto vamos a ver las emociones, pero sobre todo es entender que este tipo de carreras, como el QEPOA, son objetivos que nos mantienen activos entrenando en un proceso. Por ejemplo, si uno dice, uy, yo voy a hacer el QEPOA, entonces tiene una preparación, tiene una motivación, entonces uno se levanta, va a correr, eh, se hidrata, trata de comer bien. Entonces, más allá del tiempo que se hace en la carrera, ya solo el sentido de inscribirse y la preparación que tuvieron, ya esa es realmente una súper ganancia. Y en la carrera lo importante es centrarse en dar lo mejor, competir contra ustedes mismos, si eso es lo que les gusta, y sobre todo valorar la oportunidad de poder correr y estar saludables para poder hacer este tipo de eventos. Bueno, entrando un poquito más en el tema de la psicología, y ustedes dirán, bueno, la psicología, ¿y por qué está ahí ese dibujito con los músculos? Tenemos que entender que la parte psicológica se une con lo físico. O sea, realmente no es como que la psicología está allá y el físico está por el otro lado, sino que van de la mano. Entonces, una emoción o un pensamiento se siente en el cuerpo, corremos con el cuerpo. Entonces, si no regulamos la parte psicológica, por ejemplo, si no regulamos las emociones, los pensamientos, el cuerpo lo va a sentir. Para poder correr de manera fluida y disfrutar y del evento y demás, tenemos que realmente poder regular, y vean que no digo controlar, porque la parte psicológica no es algo que agarramos y encasillamos ahí, es vivirlo, entenderlo, aceptarlo, ponerle atención, ver cómo le hacemos, ¿verdad? O sea, no es dejar de sentir miedo, es sentir el miedo y ver cómo lo regulamos, o sentir la felicidad y vivirla al máximo, ¿verdad? O sea, no es como no sentir, es entender que como regulemos lo que pensamos y lo que sentimos, así van a estar nuestro cuerpo. Mucha tensión psicológica, mucho miedo o ansiedad, efectivamente puede generar contracturas musculares, va a generar un desgaste muscular. Adentro de los músculos tenemos todos nuestros órganos, y aquí es importante entender también que la parte psicológica se relaciona con todo esto. Por ejemplo, tenemos el cerebro, que esto sería el sistema nervioso central, junto con todos los nervios que van por acá, por nuestra columna vertebral. Otra parte que se relaciona mucho con lo psicológico es el intestino. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo el intestino? Efectivamente, en el intestino tenemos unos microorganismos que se llaman la microbiota, y resulta que acá en el intestino se liberan un montón de neurotransmisores y de hormonas que regulan nuestro estado de ánimo. Entonces, por eso es que es importante una alimentación balanceada, tener una microbiota saludable. Esto se logra cuando comemos probióticos, prebióticos, frutas, verduras, yogurt, para decirlo de alguna manera. Si tenemos una microbiota saludable, vamos a tener una mejor capacidad de regular las emociones. Entonces, no es que estos días vayan a comer distinto, no, es realmente comer lo que ustedes siempre comen, o sea, no hagan cambios. Uno antes de una carrera no hace cambios en la alimentación, pero sí procurar poder variar y cuidar mucho la hidratación y la alimentación. Han visto que también cuando uno tiene mucho miedo, le puede doler la panza y le dan ganas de orinar a cada rato y se le puede aflojar el estómago y tiene que ir al baño. Justamente esta relación entre emociones y sistema digestivo está muy linkeada, muy relacionada. De igual manera, el sistema cardiovascular, corazón, pulmones. ¿Por qué? Porque si nuestro corazón se acelera, el cerebro, y si nuestra frecuencia respiratoria también se acelera, el cerebro va a recibir una información, decir, hey, aquí este está acelerado, ¿verdad? Algo está pasando. Y esta señal se puede entender como hay un peligro, tenemos que huir, tenemos que luchar, se pueden despertar las respuestas frente al estrés, el ataque, la lucha, la huida, el parálisis, y realmente correr con una respuesta de este tipo frente al estrés, o sea, o nos paralizamos, o luchamos, o huimos, todo nuestro organismo realmente se impacta, se altera, hay un estrés fisiológico.
Entonces, correr con esta respuesta al estrés definitivamente no es lo más adecuado ni saludable. Entonces, ¿cómo le hacemos? Diríamos, en este proceso, hablando de proceso de preparación, proceso de aprendizaje, tenemos que aprender a regular nuestras emociones, porque definitivamente el entender las emociones y regularlas va a hacer que si el corazón se acelera, el cerebro va a decir, ok, no, estamos corriendo, no hay algún peligro. Eh, También si regulamos las emociones, nuestro sistema digestivo va a estar mejor, nuestro descanso, nuestra recuperación y demás. Y también tenemos otra parte más, que es todo el sistema nervioso, el sistema periférico, que incluye todos los nervios, incluye también todo el tema del sistema endocrino, las hormonas, el sistema simpático, parasimpático, y ustedes dirán, ¿qué es ese montón de palabras? Y la psicología muchas veces no se relaciona con este tema del cuerpo, ¿verdad? Cuando corremos, los nervios, estas partes amarillas y el cerebro, lo que está ahí rosadito, el cerebro va procesando información y va enviando esta información al cuerpo para que los nervios se muevan. Esto va a hacer que nuestro cuerpo, la técnica hablábamos, ¿verdad? Se mueva, se desplace, que tomemos decisiones y demás. Las emociones y los pensamientos también impactan en cómo funciona todo este sistema periférico. Entonces, tenemos que entender que tenemos dos grandes áreas en la parte psicológica, el cerebro o el sistema nervioso y la otra parte que sería la mente. Resulta que el cerebro, a veces los confundimos, pero son distintos, a veces pensamos que es lo mismo, pero son distintos. El cerebro es el órgano que la función primordial es la vida. O sea, el cerebro no dice, ay, va a ir a correr el que pueda, va a correr a 35 grados de temperatura o 30. No, el cerebro lo que hace es recibir información y decir, esto es peligroso, atenta contra la vida o no es peligroso. Ahora, el cerebro es bien primitivo. Entonces, a veces una carrera que uno se inscribe por decisión propia, ¿verdad? O sea, no es como que nos obligaron, sino que dice, uy, qué bueno, voy a ir al que pueda, me inscribo y demás. Si uno no se prepara psicológicamente para una carrera, muchas veces el cerebro lo puede entender como una amenaza, igual que si viniera un tigre o un león a comernos. Entonces, dispara y genera toda una serie de reacciones bioquímicas, hablamos de las hormonas, hablamos del sistema nervioso y demás que pues genera un impacto en el organismo. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que busca es más, el cerebro no le gusta que nos metamos a carreras. Si fuéramos solo cerebro, el cerebro le gustaría estar en la zona de confort, que estemos tranquilos, tomando cafecito en la casa, con pan. O sea, si fuéramos solo cerebro, no seríamos muy saludables. Porque el cerebro no le gusta eso, como le gusta el confort, no le gusta la incertidumbre. Oigan, y una carrera de este tipo, tan linda como es el QPOA, trae mucha incertidumbre. Eh, por ejemplo, ahorita, digamos, estaba viendo aquí en el chat, ¿cómo va a ser la ruta? ¿Qué va a pasar? Todo eso es parte de esta incertidumbre que genera una carrera de este tipo y está muy bien. ¿Por qué? Porque es lo desconocido y justamente lo desconocido es lo que nos hace, nos genera esta curiosidad y también nos genera este desarrollo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al cerebro no le gusta la incertidumbre. Al cerebro quiere certezas, que esto va a ser así, así va a correr, va a ser este clima. Lo que pasa es que las carreras de trail y la mayoría de los deportes son inciertos. Uno no sabe qué va a pasar ese día. Puede ser que el meteorológico dijo que va a ser un clima y puede cambiar. Cambia, todo cambia, es incierto. Entonces, y además de que las carreras nos sacan de la zona de confort. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este proceso de preparación? Trabajar lo que hablábamos del aspecto mental, que en el aspecto mental es cómo regulamos las emociones, cómo regulamos lo que pensamos, porque si nosotros regulamos las emociones y lo que pensamos, el cerebro, nuestro cuerpo, va a interpretar una situación de una manera o de otra. Entonces, ¿cómo es esto de la preparación
emocional y mental. Existen 6 emociones básicas y ojo, en el proceso de preparación o en todos los años o meses o días que ustedes llevan corriendo o practicando deporte, han sentido todas estas emociones en la vida cotidiana, en el trabajo, en el colegio, en todo. Son básicas, son universales, o sea, aquí las tenemos en China, en Singapur, tenemos expresiones faciales similares alrededor del mundo. Por ejemplo, la ira tiene cierta cara. Después, la felicidad también. Cada una se siente en el cuerpo. Por ejemplo, la ira la podemos sentir en las manos. Por eso es que cuando uno está enojado, lo que hace es para tirar algo. Bueno, no es bueno, pero es las ganas que dan o de golpear algo. La felicidad sentimos como que flotamos, como una sensación de agradecimiento, de estar livianos. El miedo lo podemos sentir en el estómago, en el pecho. La sorpresa nos puede llegar a confundir, puede ser como una sensación muy abrupta. La tristeza la sentimos acá en el pecho. Bueno, y todas las personas sentimos en distintos lados las emociones. Ahora, lo importante de entender es que las emociones tienen una función. O sea, si ustedes sienten miedo antes de la carrera, y quisiera que en el chat podamos ir como conversando también de esto. Número 1, ¿qué les parece toda esta información? Y número 2, ¿con cuál emoción se identifican ahorita? Eso sería buenísimo que pudiéramos compartir ahorita en el chat. Pero bueno, cada emoción tiene una función y lo que hace la emoción es que nos moviliza, o sea, nos lleva a una acción. Lo que hay que cuidar mucho es cuáles acciones o qué es lo que hacemos con la emoción, como les decía con la ira. O sea, si yo me enojo y golpeo a alguien o a algo, eso no está adecuado, ¿verdad? Tenemos luego las emociones secundarias, que son este segundo y tercer círculo, que esas emociones se generan a partir de lo que pensamos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener miedo, pero si empiezo a pensar, uy, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo me voy a sentir? ¿Y cómo va a ser la ruta? ¿Y qué clima va a ser? ¿Y si me canso? Y entonces todo eso nos puede generar inseguridad, ansiedad, asustado. Yo puedo estar enojado, pero si digo qué cólera él, esta persona hizo eso, me va a sentir frustrado, me puedo sentir agresivo. Entonces, lo primero es identificar la emoción en la que estamos, por eso les agradezco, muchas gracias ahí por compartir las emociones. Entonces es ponernos nombre a cómo estamos, ojo, y puede ser que en la mañana estemos de una manera, en la tarde otra y en la noche de otra, que hoy de una manera, el viernes otra y el sábado de otra, o sea, esto cambia, no es así como que siempre es una, es más, lo saludable es que cambie, definitivamente. No, no es como que podemos pretender que siempre vamos a estar en la misma. Les agradezco ahí por compartir, nos dicen que están en la felicidad, en la sorpresa. Esas dos emociones son muy buenas para competir. La sorpresa hay que cuidarla porque la sorpresa, si sentimos mucha sorpresa, o sea, algo cambió o algo inesperado y no nos adaptamos rápido, podemos sentirnos confundidos y podemos estar como un poco perdidos en lo que está pasando. Entonces, bueno, eso justamente es lo que les iba a decir. Cada emoción tiene una función. Entonces, lo importante es en el momento decir qué emoción tengo y cuál es la función. Entonces, por ejemplo, la felicidad nos ayuda a agradecer. Ojalá que podamos estar aquí en optimistas, inspirados, valientes, curiosos, orgullosos. Esa es una emoción que definitivamente hay que fomentar los días antes. O sea, si ustedes digan, hey, qué lindo estar acá, optimista, voy a disfrutar, me encanta esto. Entonces, la felicidad nos ayuda a disfrutar, a agradecer. La tristeza tiene una función social, nos ayuda a conectar. Cuando estamos tristes, es importante conversar con otras personas, apalabrar nuestra tristeza. El asco nos protege frente a situaciones, momentos, es importante. La ira nos invita a hacer cambios. O sea, si estamos muy enojados por algo, no es que la otra persona cambie. Lo importante es hacer cambios nosotros en nuestra perspectiva,
cómo vemos las cosas. El miedo nos protege, definitivamente, frente a situaciones, frente a situaciones que llevan un riesgo, que son inciertas. Entonces, lo importante es reconocer la emoción y es después reconocer su función. Miedo nos protege, sorpresa nos ayuda a adaptarnos, felicidad nos hace agradecer, tristeza a conectarnos, asco nos protege y la ira nos invita a hacer cambios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? La función, y después de esto hay que cuidar mucho lo que pensamos. O sea, si yo estoy feliz, es importante ubicarse acá, sentirse valiente, inspirado, hablamos. Si estoy en la sorpresa, tengo que cuidar mucho cómo resuelvo, cómo me adapto para sentirse enérgico, entusiasmado y no más bien del lado confundido o abatido. Si tengo miedo, es importante centrarse en el momento presente y pensar en el proceso de preparación, en lo que más les gusta del deporte, en la estrategia, en el plan para no llegar a sentirse ansiosos. La ansiedad da cuando estamos pensando mucho en el futuro o cuando pensamos en el futuro, ¿qué va a pasar? Y nos armamos escenarios bastante trágicos a veces, que por cierto, casi nunca pasan. Entonces, ¿qué es importante con el miedo? Centrarse en el momento presente y en el momento presente conectarse con esto de estar optimista, con la felicidad, inspirado. La ira hablábamos que nos invita a hacer cambios, qué puedo cambiar, cómo puedo ver esta situación diferente, cómo me puedo adaptar. Y el asco nos protege. Bueno, entonces, ¿qué es importante en este proceso de preparación? Ponerse atención, ponerle nombre a las emociones y buscar la acción de la emoción. ¿Qué significa esto? Centrarnos en cómo la emoción nos puede estar ayudando. Ahora, dentro también del proceso, es importante entender que tenemos varias variables, esto significa varios puntos psicológicos que cambian. O sea, podemos estar con una motivación muy alta, ahorita que está cerquita de la carrera, pero puede ser que pase la carrera y que la motivación baje. O sea, la motivación no es una línea recta, la motivación va y viene. Por eso es que inscribirse en carreras es súper bueno y en retos, porque nos mantiene con una motivación que nos ayuda a poder mantener como el entrenamiento. Hay otros tipos de motivación, definitivamente, no solo las carreras. Ojalá que podamos tener motivación interna, que es el disfrute por el entreno, el disfrute por correr, por conocer lugares. Entonces, ahora, para la QEPOA, es necesario para la motivación proponerse un objetivo, pero hablamos de que el objetivo no solo es el tiempo, sino un objetivo personal. Ojalá que la motivación sea más interna y que es un objetivo personal, algo que ustedes quieran alcanzar, que no sea necesariamente un número, o sea, no necesariamente un tiempo o una marca. Y aquí es donde entra la pregunta, y ojalá que ustedes se la puedan hacer, de qué tipo, y se está escribiendo grande, de atleta quiero ser. O sea, qué tipo de corredor, cuál quiero que sea, cuál, cuál actitud quiero tener, qué tipo de corredor quiero ser. Eso es más importante, hablamos del deporte amateur, qué tipo de corredor quiero ser es más importante muchas veces que el tiempo. Entonces ahí ustedes pueden ponerse palabras, decir, yo quiero ser un corredor o corredora que disfruta, que se mantiene concentrado, que ayuda a los demás, que se desconecta del trabajo, que impacta a la familia, genera un impacto positivo en los hijos, en los compañeros del cole. Entonces, en la motivación, que no solo sea un número, sino también qué tipo de corredor, de atleta quiero ser. Eso es importante, que se hagan esa pregunta. Luego, otra variable psicológica es la concentración, es donde uno pone la atención para regular las emociones y para prepararse para la competencia. Es importante poner la atención en el día a día, momento presente. Por ejemplo, hoy, miércoles, esta charla. Mañana jueves, ir al cole, ir al trabajo, las actividades que tengamos que hacer, mantenerme hidratado, comer bien,
ir empacando, o sea, lo que ustedes sientan que tienen que hacer para irse preparando para el sábado. Recuerden que si estamos pensando mucho en el futuro, ¿qué es lo que se genera? Bueno, mañana jueves el congresillo, nos dice por acá Mateo, o sea, día a día con sus tareas. ¿Qué es importante entonces? Ir momento a momento. Ojo, igual en la carrera. ¿Qué es importante? Primero que todo, despertarse con buen tiempo, la carrera es temprano, entonces hay que acostarse temprano, o sea, podemos hacer como un cronograma, a qué horas me acuesto, a qué horas me voy a levantar, qué voy a desayunar. Oigan, andar en carreras, el día de la carrera, o sea, que voy a llegar tarde, que no pude desayunar, no pude ir al baño, definitivamente no ayuda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer como este cronograma de momento a momento para el viernes, para el sábado, para mañana, para el transporte, para ir poder enfocarse en el momento a momento y esto nos va a dar una calma que es necesaria para este tipo de carreras, para empacar lo que se necesita, para el descanso, para la recuperación, para el disfrute. Por ejemplo, el día de la carrera, ¿a qué horas me levanto? ¿Qué voy a desayunar? Llegar con suficiente tiempo. No estar pensando de cómo me va a ir o cómo va a ser, sino como en el momento a momento irse preparando. Ese es el tema de la concentración. Entonces, la concentración que es necesaria en el momento presente. Y tenemos dos variables más. Y ya con esto luego hacemos un resumencito y vamos cerrando la charla para no llenarlos tanto de información y que se puedan acostar tempranito. Otras dos variables. Recuerden que esta charla se llamaba confiar en el proceso, sobre todo el proceso, y cómo el proceso nos ayuda en nuestra preparación mental. Y aquí es donde entra la confianza. Es importante entender que la confianza la vamos adquiriendo en el proceso. O sea, no es que el día de la carrera la confianza ahí como que nos aterriza, no, sino que la confianza viene en, en lo que aprendimos. Ya sea que entrenaron mucho o poquito, o como haya estado el proceso, si fue mucho o poco, independientemente de esto, definitivamente en este proceso de inscribirse a esta carrera y animarse a hacerla, en este proceso algo aprendieron. Si han hecho otras carreras, muchas cosas han aprendido también. Entonces, la confianza viene de los aprendizajes en los entrenamientos, de los aprendizajes en otras carreras. Entonces, es importante para tener confianza a la hora de competir, recordar cuáles fortalezas han desarrollado en el proceso, es decir, que aprendí, que he hecho muy bien, que tengo muy bien ahorita. Ustedes pueden decir, ah, no, yo tengo muy bien el tema de la nutrición, tengo muy bien la parte psicológica, tengo buen ritmo. Entonces, para llegar con confianza es necesario que ustedes se rescaten y se nombren cuáles son sus fortalezas. Porque a veces uno solo se centra en lo que me falta. Ah, me falta fuerza, me falta velocidad, me faltó esto. Y para la confianza tiene que haber un balance. ¿Qué es un balance? Las dos, reconocer las dos. Reconocer en qué estamos muy, muy bien y reconocer que como seres humanos también tenemos puntos de atención. Puntos de atención es aquello que vimos que tenemos que prestarle atención. O sea, no necesariamente son debilidades, así como algo malo, sino es decir, uy, yo le tengo que poner atención a la hidratación. Uy, yo le tengo que poner atención a despertarme temprano, o le tengo que poner atención a mi desayuno, o a ponerme de acuerdo con mi familia para llegar temprano, que todos nos movamos temprano. Entonces, ojalá que mañana o estos días puedan hacer una listita, que lo escriban, vieran que escribir con papel y lápiz, eso definitivamente ayuda a afianzar todo esto. Entonces, decir, ¿qué hice muy bien? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué llevo muy bien? Ah, llevo muy bien las tenis, la parte psicológica, las ganas. ¿Y en qué le tengo que poner atención? A la puntualidad, al calentamiento y a la hidratación. Esto es lo que nos va a dar la confianza y esto es lo que nosotros hemos aprendido en el proceso. Por eso, como dice la palabra, confíen en el proceso, confíen y saquen, rescaten fortalezas y puntos de atención. Y hay una última variable que se llama el nivel de activación, que es el nivel de energía. Entonces, si yo estoy muy activada, o sea, si tengo mucha energía, tengo activación alta. Si tengo poca energía, tengo activación baja. Ahora,
A veces la emoción de la carrera, que ya es el sábado, hace que estos días antes se suba la activación. Entonces a veces nos cuesta dormir, andamos atarantados o no, eso depende de la persona, pero puede pasar. O hablábamos ahora de que a la salida todo el mundo sale rapidísimo y por la misma activación de la carrera montamos un ritmo que tal vez no era el que nos sentíamos cómodos. Entonces hay que cuidar, definitivamente hay que cuidar un montón el tema de la activación para poder dormir, recuperar y prepararse. Por acá tenemos una pregunta, dice, ¿cómo se construye una mentalidad fuerte día a día? No solo el día de la carrera. Realmente en el día a día es esto mismo que hemos estado hablando, solo que aplicarlo al día. Por ejemplo, ponerse objetivos, qué tipo de, no solo de atleta, sino qué tipo de trabajador, de familiar, de quiero ser, no solo un resultado, concentrarse en el momento presente, concentrarse en poder resolver, em, reconocer nuestras fortalezas. ¿Por qué? Porque una mentalidad fuerte no es aquello como que uno nunca se equivoca o que uno todo lo sabe hacer o que todo le sale. Es más, uno puede tener una mentalidad muy fuerte y aún así sentir miedo, sentir tristeza, ¿verdad? A veces confundimos mentalidad fuerte con ser tipo robot o máquina. Realmente una mentalidad fuerte es aquella que se centra en ponerse atención y en resolver. Si nos sentimos tristes, bueno, conversamos con alguien, cómo resolvemos lo que está pasando. Si de repente tenemos un obstáculo, ¿cuáles fortalezas tengo? ¿A qué le tengo que poner atención? ¿Cómo cuido mi activación? Entonces, ahorita lo estamos enfocando en la carrera, pero este es el mismo principio para el día a día. Es poner atención a las emociones, buscar regularlas, no solo centrarse en un resultado que sea medible, sino en el tipo de persona que queremos ser, ir en el momento a momento, ir buscando resolver, saber de que tenemos fortalezas, saber que tenemos em, áreas de mejora y cuidando nuestro nivel de activación. ¿Por qué hay que cuidar el nivel de activación en el día a día? Porque a veces nos sobreesforzamos, o sea, hacemos más de lo que nuestro cuerpo y nuestra mente pueden hacer. Y ahí es donde viene el burnout. Vivimos en una sociedad en donde el resultado y la competencia, no solo en la carrera, sino en el día a día, y esto de la exigencia, la autoexigencia es muy fuerte. Y creemos que nuestro valor personal está unido a resultados, ¿verdad? Entonces, el entendernos como personas y no solo ponernos objetivos de resultados, sino de personas, de ponernos atención de qué tipo de persona quiero ser o cómo estoy siendo. ¿Estoy siendo buena gente con las demás personas o no? ¿Estoy siendo empático o no? ¿Comparto o no? ¿Verdad? Todos estos cuestionamientos son importantes de entender y de hacerse para desarrollarnos como personas en el deporte y en la vida. El tema es que las carreras nos enseñan puntos importantes para poder trabajar en la vida. Bueno, y si tienen alguna consulta, bienvenidas en el chat, ¿verdad? Ujú. Bueno, tenemos otra acá. Dice que cómo los eventos como el que pueden impactar sobre la mentalidad de los jóvenes cuando, cuando tenemos un reto, una carrera, ¿verdad? Un reto, algo en el que nos mueve, que nos saca de la zona de confort, salen cosas de nosotros que tal vez no salían en la cotidianidad, alguna emoción, algún pensamiento. Entonces, así es como las carreras nos ayudan, nos muestran una parte de nosotros mismos que es importante. Puede ser que en la carrera ustedes que muestren mucha valentía, mucho coraje, y tal vez ustedes no sabían que tenían esa parte ahí tan fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las carreras? Y es que nos muestran definitivamente una cara de nosotros que tal vez a veces está un poquito más escondida en la parte cotidiana y al mostrárnosla, al ponérnosla de frente, definitivamente nos da mucho autoconocimiento, ¿verdad? Muchísimo em, autoconocimiento, autoevaluación, y esto nos ayuda definitivamente a crecer y a desarrollarnos. Em,
yo cuando hago carreras es cuando más siento emociones intensas, como mucho miedo, mucha... Es más, ahora en febrero hice la carrera Chirripó, ya la tercera vez que la hago. Yo pensaba que por ser la tercera vez ya estaba como un poco más preparada y vieran qué montón de emociones sentí los días antes y la noche antes, que es una carrera que implica un desafío, porque hay un corte de tiempo que es un corte que para mí es rápido, entonces tengo que ponerle un montón para llegar al corte. Y vean, trabajando en esto día y noche, habiéndolo estudiado, llevo muchos años, como les comentaba ahorita, aún así, regular la emoción, regular el miedo, me costó un trabajo, me explico. Entonces, eso justamente es lo que nos ayudan las carreras, el mostrarnos estas partes y poder prestarnos una oportunidad para conocernos y resolver emociones, pensamientos y demás. Y tranquilidad, todas las preguntas son bienvenidas, así que adelante si tienen alguna consulta. Y muchas gracias por los comentarios. Resumen, entonces, ¿qué hay que hacer para la competencia? Prepararnos no solo físicamente, sino a nivel personal. ¿Qué tipo de atleta quiero ser? Ponernos atención a las emociones, regular lo que pensamos, planes de alimentación, hidratación, ponernos de acuerdo con las personas. O sea, no solo es llegar, ponerse las tenis y correr. Realmente tenemos que tener una preparación personal y sobre todo decir, bueno, ¿cuál es mi tendencia? Me pongo muy nervioso o me desconcentro y pensar en cómo lo vamos a resolver. Recordemos que pensar mucho en las fortalezas, en qué vamos a hacer. Algunas rutinas nos ayudan. Unas personas dirán, uy, a mí me ayuda desayunar 3 huevos. Entonces, desayune los 3 huevos, que es realmente lo que le va a ayudar física y psicológicamente. Otros dirán, no, a mí avena con pasas. O sea, no rompan sus esquemas solo porque alguien más les dijo que hacía otra cosa. Sigan sus rutinas. Levántense a la hora que sienten que tienen que levantarse. Desayunen lo que les caiga mejor. Calienten de la manera que ustedes sienten que les ayudan. Lleven lo necesario, que ustedes sientan, a mí me sirve llevar una bolsita con vaselina, me sirve llevar esto. O sea, tengan su propia preparación y sus propias rutinas. Y esto, como hablábamos ahora, aplicarlo a la vida, ¿verdad? Recuerden centrarse en el presente, no en el futuro, no decir, uy, ¿qué va a pasar? Sino cómo resuelvo, qué estoy haciendo, cómo me siento. Em, Resolver, o sea, pase lo que pase en la carrera, traten de mantener la calma y céntrense en el resolver. Les cuento una historia. El año pasado que corrí la que pueda, corrí los 21 kilómetros, cuando íbamos corriendo en la playa, no se vino un perrito y empezó a ladrar y a ladrar y a ladrar. Y yo dije, ¿qué perrillo es ese, verdad? Oigan, y cuando se vino el perrito por atrás, perrito súper agresivo, me mordió el tobillo y todavía tengo la cicatriz, de hecho. Me dolió un montón y yo dije, uff, falta un montón porque iba como por el kilómetro 10 y yo dije, me mordió un perro, ¿ahora qué hago? Oigan, yo lo espanté, yo quiero ver el perrito, ¿verdad? Van a creer que el perrillo se volvió a venir y me volvió a morder por una segunda vez. O sea, me agarró totalmente por sorpresa, hablando de las emociones, la primera y la segunda vez. Eh, ¿Qué hice a nivel psicológico? Mantener la calma, obviamente me revisé, yo dije, ay, sí, me clavó los colmillos, y traté de resolver, o sea, ¿qué hice? Bueno, evaluar la situación, ver si podía seguir, sentí que podía seguir corriendo, lo que hice fue que me subí bien la media, es ver cómo sentía el tobillo, ver cómo sentía la pierna, vi que podía seguir, seguir, seguir y terminé la carrera. Cuando llegué, pues obviamente había un médico y me revisó y me mandó ahí tuve que ir a la farmacia y toda la cosa, pero, pero es eso, es centrarse en resolver, o sea, no desesperarse por algo que nos pase. Le cuento esa historia porque me pasó en el que pueda. Y es eso, cómo resuelvo, qué hago, cuál decisión es la mejor que puedo tomar ahorita, mantener la calma, mantenerse optimistas, eso es la clave. Dice por acá, bueno, tenemos una pregunta, dice, ¿cómo viste el recorrido? El recorrido es lindísimo, eso es una montaña, playa y todo espectacular. Por eso les decía que más allá del tiempo, disfruten la carrera porque es realmente una aventura y el recorrido puede ser exigente en el sentido de que es montaña, que puede ser técnico,
Y ahí es donde hay que ir en el momento a momento. O sea, no digan, uy, me faltan tantos kilómetros, sino ahorita, ¿qué tengo que hacer? Ahorita, ¿qué es importante? Ahorita voy a hidratarme, ahorita voy a montar este paso. O sea, vayan momento a momento buscando qué es lo más adecuado para el momento. Tenemos por acá otra pregunta, dice que a veces se siente que el valor está solo cuando gana. Entonces, que como meta está siempre ganar o puede cambiar eso. Sí es importante y les digo que trabajo con atletas, que hablábamos ahora de la diferencia entre amateur y élite. A nivel élite, a nivel profesional, también está esta necesidad y muchas veces es una necesidad económica el ganar, ¿verdad? Entonces está bien, o sea, ganar está muy bien, es muy bonito y si se puede ganar es genial, pero no es, número uno, la única ganancia. O sea, si uno no gana una carrera, no significa que lo hizo mal, ¿verdad? Porque a veces creemos que si no ganamos lo hicimos mal. A veces, por distintas circunstancias, el resultado no viene. Y sobre todo, es importante entender que nuestro valor personal no está en el resultado. O sea, nosotros no valemos ni más ni menos si ganamos o perdemos. Nuestro valor está en cómo practicamos el deporte, o sea, con la entrega, con la disciplina, con buscar la excelencia, que es buscar dar lo mejor, con cómo tratamos a los demás, o sea, con nuestros valores internos. El resultado no tiene nada que ver con nuestro valor como personas. Entonces, sí es importante entender que valemos por cómo corremos y no por el resultado, definitivamente. Y entender que el resultado no es la única ganancia y que más allá del ganar o de perder, una carrera es una experiencia de vida que nos enseña muchísimas cosas y, y que la experiencia y vivir el momento es realmente lo más importante. Hay carreras que para nosotros es imposible de ganar, hay carreras que podemos ganar, entre más sube el nivel, más difícil va siendo. Entonces es eso, no es como el resultado, sino el proceso, el camino y sobre todo, ojo, y eso no lo digo yo, eso está en este modelo que vimos ahora del desarrollo deportivo a largo plazo, el entender de que los atletas, su valor como persona, y esto va al lado de la salud mental en el deporte, el resultado no marca el valor, sino que el resultado es cambiante, es dinámico, o sea, cambia, y el valor está en los valores, en cómo lo hago, cómo intento, cómo compito. Por ejemplo, podemos ganar una carrera, pero si hacemos trampa o si incurrimos en alguna sustancia ilícita que sea dopante, no necesariamente ese ganar la carrera va a ser lo más prestigioso, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo prestigioso? Los valores, cómo competimos, cómo lo asumimos, cómo lo hacemos, cómo tratamos a los otros. Entonces, bueno, por ahí muchas gracias por esa pregunta. Y bueno, hablamos en resolver, cómo resuelvo, momento a momento, muy bien, paso a paso. El futuro nos genera ansiedad, el futuro nos desconcentra, definitivamente. Entonces, momento a momento, que el futuro no lo podemos predecir. Entonces, si vamos armando momento a momento, este armar momento a momento nos va a generar un futuro, para decirlo de alguna manera. Y finalmente, el tema de que después de cada carrera o de cada actividad que hagamos, qué aprendimos, qué podemos mejorar, qué sigue para después, qué otro reto nos podemos proponer. Esto es clave en el proceso en el deporte, análisis y aprendizajes. Bueno, para ir terminando, como dice por acá, no hay atajos, es un proceso, en el proceso hay que tener mucha paciencia, en el proceso hay que dejarse acompañar, en el proceso hay que recibir ayuda y sobre todo entender que lo más valioso no solo es el final, o sea, no solo es el resultado. Es más, frente a una carrera, lo más importante no es llegar a la meta y la medalla, es todo lo que vivimos en el durante, la preparación y en el después. Quisiera dejarles por acá brevemente unas técnicas de relajación para la vida, para la noche antes. Esto es lo que se llama la respiración diafragmática, que es que cuando inhalamos por la nariz, llenamos toda la cavidad pulmonar y el abdomen
la pancita se expande. Y al exhalar, al botar el aire, el abdomen entra. Entonces, inhalar, el abdomen sale, exhalar, el abdomen entra. La noche antes, estos días, en el trabajo, en el colegio, antes de un examen, es importante practicar la respiración consciente. Nos ayuda a mantener la calma, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Cuando me mordió el perro, lo primero que hice fue respirar para pensar qué tenía que hacer en ese momento. Y bueno, si nos cuesta dormir la noche antes, hay un tipo de respiración que se llama 4-7-8. ¿Cuál es la 4-7-8? Es inhalar contando 4, sostener, o sea, no respirar contando 7, exhalar contando 8. Entonces, si ustedes están en la cama, ya se van a dormir, practiquen un ratito esta respiración, inhalar contando 4, exhalar contando 7, sostener, perdón, contando 7 y exhalar contando 8. Esto es como a modo de una técnica. Y bueno, por acá la partecita del agradecimiento, por ahí están las redes sociales de Psicodeporte, por si gustan seguirnos. Y una reflexión final acerca del proceso, todo suma. O sea, no hay experiencia mala, no hay experiencia, o sea, todo suma, todo lo que nos pase en el proceso de la vida nos ayuda. Pongámonos atención, tratemos de resolver, de aprender, de entendernos, de ser autocompasivos, seguir adelante y que disfruten mucho la carrera. Muchas gracias a Luis Matei por el espacio. Fue Lau, eso fue Una hora. como, sí, demasiadas gracias, estoy demasiado, no sé, recibiendo toda la información que nos acabas de compartir, cómo procesar todo esto, ¿verdad? También, estoy muy emocionado, ¿verdad? Y no, para todos los chicos, tenemos bastantes chicos conectados, ¿verdad? No hay atajos, la vida es un reto constante donde tenemos que saber identificar qué es lo que estamos sintiendo, como dijo Lau, que durante la carrera, tomárselo con calma, con mucha calma. Lo importante no es llegar primero, sino es saber llegar, muchas veces también. Y gracias, Lau, de corazón, esto que estamos realizando es para mí muy como me llena mucho, ¿verdad? El espíritu, más allá de todo, porque hay varios chicos acá que de verdad les va a servir esta charla y bueno, cualquier otro atleta. Y bueno, mañana quería así, para cerrar, Psicodeporte es nuestro aliado, ¿verdad? Agradecer a todos los patrocinadores y demás, a los chicos que se conectaron hoy, muchas gracias por asistir. Espero que les sirva bastante esta charla, y no solo para la carrera, sino para la vida, porque esto es una forma de aprender a vivir ante las dificultades, ante esas emociones que siempre sentimos. A veces es difícil. Yo quiero compartirles, yo también siento todo eso antes de realizar una carrera, pero detrás del telón, ¿verdad? Como organizador. Y para mí también fue mucha alimentación y crecimiento. Entonces, nos vemos mañana en la charla técnica a partir de las 8 p.m. Lau, muchas gracias de verdad. Gracias a los que están detrás de Psicodeporte. Muy agradecidos acá en el equipo A Trail y nos vemos entonces. Pura vida, que descansen. Pura vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonita la charla.